¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más, 15 de octubre del 2020. Tenemos que hablar de la sentencia de la Gürtel porque me parece que leyendo algunos columnistas, sobre todo del diario ABC, uno tiende a pensar que con el paso del tiempo parece que o se produce una especie de amnesia informativa o directamente el surgimiento de emociones a flor de piel hace que nos olvidemos realmente de quién fue en este caso, por ejemplo, la persona a la cual le hicieron la moción de censura. Porque a Pedro Sánchez ya le tenemos bien calado y ya sabemos qué tipo de sujeto es. Pero esto de echar de menos a Mariano Rajoy a mí me llama mucho la atención. Porque ahora Mariano Rajoy saca un comunicado, parece que está feliz, diciendo que celebra la sentencia de la Gürtel porque es una reparación moral. Resulta que a él le preocupaba la sentencia de la Gürtel. Qué raro, ¿no? Qué raro, porque en las memorias Mariano Rajoy no hace mención en ningún caso del juez Garzonita que metió la morcillita de la caja B del PP para que después Pedro Sánchez tuviera una percha en la cual poner el traje de la moción de censura. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro que ese mismo Partido Popular ahora pida una reparación, o en este caso Mariano Rajoy pida una reparación moral, cuando en su momento, pudiendo haber recusado de Prada, no lo hicieron. Y esa es una historia muy interesante en la cual ahora vamos a entrar porque conviene recordar algunas cuestiones. Porque claro, yo leo la columna, por ejemplo, de Luis Ventoso, diciendo que efectivamente de Prada no debió incluir en la sentencia de la Audiencia Nacional su famoso párrafo sobre la caja B. Y la traducción de todo esto es que un juez progresista hizo de mamporrero del Partido Socialista, lo cual en parte no deja de ser verdad. Pero vamos a recordar un poquito cómo son las cosas. Dice Ventoso, Sánchez llegó al poder a lomos de un montaje espurio. Vale, pero en ese montaje no solo participó Sánchez. Ese montaje también tiene mucha responsabilidad el Partido Popular de este señor que ahora, desde el ostracismo, el exilio político, sale a poner comunicados en Twitter. Vamos a ver, el que le corrige a Ventoso y con razón es Ignacio Camacho, que dice lo que nosotros ya venimos diciendo, por lo menos en La Boca del Lobo, y lo comentaba hoy con García Isaac, diciendo que esta moción de censura de Pedro Sánchez, presentada entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, la presenta porque tiene los votos para ganarla. Porque ese es su proyecto esencial. Es verdad, había una morcillita de Prada, sí, pero hubiera salido adelante incluso hasta con una multa de tráfico. Era todo lo que necesitaba Pedro Sánchez para desbancar a Mariano Rajoy del poder. Y ustedes dirán, vale, ¿y por qué Mariano Rajoy no hizo algo para defenderse? ¿Por qué Mariano Rajoy, por ejemplo, no recusó al juez de Prada en su momento? Porque lo podrían haber hecho, Y quien lo cuenta muy bien, es Graciano Palomo en este libro, La larga marcha de Rajoy a Casado. Y tiene un capítulo donde perfectamente cuenta cómo en el PP luego lamentaron el enorme error de no haber recusado a de Prada. Pero, ¿saben quién fue la que dijo que no había que recusarle? Fue María Dolores de Cospedal, que ordenó al Partido Popular no enfrentarse a los jueces. Y sin duda, obedeciendo las consignas directas del presidente. La dirección técnica jurídica de nuestros abogados fue patética. Primer error, no haber recusado al juez de Prada, que por cierto, en las memorias de Mariano Rajoy ni se le mencionan. Ahora pide una reparación moral. ¿Y por qué no se defendió el presidente de gobierno en su momento? ¿Por qué no se defendió? No, porque ellos no se enfrentan a los jueces, claro. No se van a defender. ¿Qué salida tenía? ¿Qué salida podía haber tenido Mariano Rajoy? Pues claro que tenía una salida. Claro que salía. Porque, vamos a ver, él se enfrentaba con un tío que tiene colmillo, que tiene intuición. Javier Redondo en su momento lo escribía muy bien. Javier Redondo, no Iván, Javier, el columnista del Mundo, dice tiene una capacidad de resistencia incomparable a la de su adversario, a la de Mariano Rajoy. Rajoy estaba tan acostumbrado a ganar las batallas por incomparecencia de su adversario que pensó que esta iba a ser una más. Ya estaba acostumbrado, había ganado tantas, pero
Claro, le salió mal. ¿Podía dimitir Rajoy? Sí. ¿Y qué supondría esto? Bueno, aquí hay un debate jurídico, hay que decirlo. Por ejemplo, Palomo en su libro habló con varias personas, con varios juristas, y no están resueltos. Y yo he leído varias columnas y parece mentira, pero no se ponen de acuerdo. Bueno, parece mentira, no, es muy común. Por otro lado, que tú hablas con Pérez Royo, hablas con Martín Pallín y hablas con Gómez del Liaño, y te van a contar una cosa distinta sobre lo mismo. Un mismo artículo puede ser leído de 3 formas totalmente diferentes. Pero, en principio, yo creo que Rajoy podría haber dimitido y podría haber paralizado la moción. Entonces, al no haber presidente de gobierno, la moción hubiera decaído, porque la persona a la que se quiere censurar ya no ostenta el cargo, y entonces ya no se puede derribar a ese ejecutivo. Eso sí, tenía un plazo para hacerlo. Y ese plazo era hasta que comenzara la votación. Entonces, al dimitir Mariano Rajoy, se paraliza la moción de censura, el gobierno entra en funciones, el BOE publica la dimisión y comienza un periodo de interinidad, un gobierno en funciones, para buscar a un nuevo presidente. De hecho, si se acuerdan, Pedro Sánchez varias veces le dice a Mariano Rajoy: dimita, tenga el valor de dimitir. ¿Por qué no dimite Mariano Rajoy? Aquí hay que volver al libro de Palomo y hay que volver al libro de Federico Quevedo, el de la derecha millennial, donde cuenta también algunos detalles interesantes. 2 en principio. Mariano Rajoy no dimite porque la misma Cospedal le dice que no lo haga. Porque si Rajoy dimite, quien queda a cargo es su mayor enemiga, Soraya Sáenz de Santamaría. Y lo tiene en bandeja para ser ella la próxima candidata al Partido Popular en las elecciones que se hubiesen celebrado si Rajoy hubiese dimitido. Entonces, lo que le dice textualmente Cospedal a Rajoy es: no te mereces esto, presidente, así que mejor que sean ellos los que tomen la responsabilidad de liquidarte. Y Rajoy no dimite. No dimite. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que viene la famosa imagen del bolso en el asiento, del bolso en el sillón de Mariano Rajoy. El gesto de poner su bolso en el escaño vacío del presidente fue todo un símbolo. Era como decirle al mundo que sin Rajoy, la siguiente en la línea sucesoria era ella. Y de hecho, el rumor de que Rajoy iba a dimitir lo difundió su entorno. ¿Qué dice Cospedal a esto? Se lo cuenta a Federico Quevedo. Dice: es verdad que si Rajoy hubiera dimitido aquella tarde, la moción de censura habría decaído. Pero entonces la vicepresidenta hubiera ocupado el cargo de presidenta. Y no podía ser. No podíamos permitirlo y convencimos a Rajoy de que su dimisión era igual a aceptar la responsabilidad por la sentencia de la Gürtel. Algo a lo que él se negaba. Por lo tanto, esta sentencia no es ninguna reparación moral de Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es la causa por la cual hoy tenemos a un gobierno siniestro, a un gobierno Frankenstein, a un gobierno entre Pedro Sánchez y lo peor del hemiciclo. Es verdad, y podrán decir, podrá venir Juan Manuel de Prada a decir: claro, ese es el problema de tener una constitución que ha amparado la presencia de partidos que desean la dinamitación, la balcanización de España en el Congreso de los Diputados. Estoy de acuerdo. Y que eso tendría que haberse evitado, por supuesto. PSOE y PP no lo quisieron. Y hoy estamos pagando las consecuencias. En aquel momento, 5 votos del PNV, que ya tenían, por supuesto, la barriga llena después de haber pactado con Rajoy los presupuestos, dijeron: ahora es la nuestra. Mariano Rajoy fue un presidente distante, un presidente impermeable a las críticas, parsimonioso, diletante, desesperante y extremadamente imprudente en lo que tiene que ver en las políticas de comunicación. Es más, directamente se lo entregó a Soraya y Soraya se lo entregó a la izquierda. ¿Para qué? Para eliminar a sus propios enemigos, a los enemigos internos que tenía Rajoy y que podían ser obstáculos, no de Rajoy, sino de ella a la hora de llegar a presidente de gobierno. Soraya estaba convencida
de que ella iba a ser la sucesora de Mariano Rajoy. Y por lo tanto pactó con la izquierda mediática para ir eliminando uno a uno a los enemigos, a los más amigos de Mariano Rajoy, como si fueran, como decíamos hace unos días, los 10 negritos. Margallo, Soria, Rato, todo lo que olía a narismo, todo lo que le permitía a ella presumir de tener patente de progre, todo aquello fue pasado por la trituradora de A3 Media / La Sexta / García Ferreras. Y quiero terminar con una columna que en esos momentos firmó Cayetana Álvarez de Toledo y que da en el clavo a la hora de decir que es mentira que Rajoy dejó una España mejor, como dijo en su discurso de despedida. Es absolutamente falso. Precisamente lo que hemos pagado a partir de ahí es la inoperancia de Rajoy, sobre todo en el tema mediático y en el tema catalán. ¿Cuáles fueron los pecados de Rajoy? No haber denunciado el proyecto liberticida, xenófobo y radical del separatismo. Precisamente ese proyecto que luego adoptará Pedro Sánchez junto a sus socios siniestros. Rajoy aceptó una paz sucia publicitaria que ha servido para blanquear a la vez a la ETA y a la moción de censura, y le regaló al PNV el dinero y la oportunidad de traicionarle. Por lo tanto, menos comunicados y más hemeroteca. Recordemos de dónde venimos, por lo menos para saber hacia qué infierno nos dirigimos. Bueno, Jorge, lo primero, gracias por atender a Periodista Digital. Teníamos interés en saber tu opinión porque tú en periodismo lo has sido absolutamente todo, desde fundador de Antena 3 Televisión hasta, bueno, miembro del grupo Crónica de la Asociación de Periodistas Europeos, Premio Salvador de Madariaga. ¿Cómo ves la profesión hoy en momentos donde se habla mucho de que el periodismo no está a la altura en lo que tiene que ver con la crítica del gobierno? Se dice que las televisiones están demasiado complacientes con este gobierno, que se las está comprando a partir de la pandemia, con publicidad oficial, con diversas ayudas. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, mira, el periodismo es el reflejo de una sociedad y evidentemente la sociedad actual, no solo la española, sino digamos que la sociedad occidental no es la misma que en nuestros años dorados del periodismo, en los años 60, 70, la transición. Nosotros somos una generación de periodistas que ha vivido la etapa más hermosa para un periodista, que es haber ejercido el periodismo en los últimos años de la dictadura, del franquismo, que ya era una dicta blanda, como decían muchos, luego haber vivido la transición, la constitución, es decir, entonces ahora es verdad que la sociedad española está crispada, está enfrentada. Hemos vuelto de alguna manera a las trincheras y los medios de comunicación pues se han alineado con una y otra trinchera. Y los periodistas pues que trabajan en esos medios están mucho más condicionados que los periodistas de antes, en donde no teníamos ningún condicionante. El editor, que es una pieza básica, fundamental en el periodismo, el editor daba absoluta libertad a los periodistas. Lo único que les pedía era, por supuesto, credibilidad, intentar reflejar la verdad absoluta no existe, pero ser independiente y comprobar los hechos y contarlos. Ahora es otra cosa. Decía en una entrevista que le hicimos hace poco a Alfonso Cía, decía que había más libertad en la época de Franco que ahora. Es decir, antes por lo menos los periodistas buscaban la forma de regatear al Ministerio de la Información
Y ahora directamente son los propios medios de comunicación los que se dedican a silenciar a periodistas. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, sí, vamos a ver, yo leí la entrevista que le hiciste a mi querido Alfonso. Vamos a ver, no, decir que ahora hay menos libertad que en los últimos años del franquismo, no, existía la ley Fraga, y la ley Fraga, pues, en fin, tenías que sortearla, y existía la censura previa. Es verdad que eran unos tiempos más ilusionantes en donde los periodistas éramos amigos, o sea, por el hecho de que uno trabajase en ABC, otro en Arriba, otro en El Ya, o en los primeros años de la transición en el País o en Diario 16 y tal, en El Mundo, es decir, no dejábamos de saludarnos, nos apreciábamos, nos respetábamos. Ahora estamos en las trincheras y es una consecuencia de una sociedad crispada. Y luego las redes sociales, la sociedad ha cambiado, ahora buscamos identificarnos con otras cosas, y leer lo que se identifica con nuestras creencias y no lo que nos enriquece y contribuye a crearnos nuestra propia opinión, contrastándola con la opinión de los demás. Eso se está perdiendo. Jorge, tú fuiste fundador de Antena 3 Televisión en un momento en el cual que las televisiones privadas rompan el monopolio de lo público fue toda una proeza. ¿Hay lugar para una televisión de derechas en este momento? ¿O tendría sentido también, ya desde el punto de vista empresarial, una televisión nacional de derechas que haga contrapunto a las televisiones actuales que están en este momento cumpliendo el guión que parece que les marcan del gobierno? Bueno, vamos a ver, mira, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Claro que yo creo que ahora hay televisiones de derechas y hay televisiones de izquierdas y hay televisiones que buscan el entretenimiento y que además son menos partidistas. No voy a poner nombres, claro que lo hay, pero es que eso no es lo importante. Lo fundamental es que hubiese televisiones públicas que de verdad fuesen públicas. Es decir, España es el país con más televisiones públicas del mundo. Aquí hay televisiones públicas autonómicas que jamás han sido públicas, han sido del gobierno de turno. Igual que la televisión nacional o estatal no ha sido jamás independiente del poder político. Y eso es lo que distorsiona el sistema televisivo español. Aquí las televisiones públicas tendrían que tener un modelo al de la BBC, que siempre lo hemos puesto como el más imparcial. Es decir, tenía que ser noticia cuando una televisión pública se mete con la oposición. La BBC, ahora, para ti, la BBC en este momento está siendo cuestionada por su línea de gobierno, prohíbe a sus periodistas tuitear, algo que es incomprensible, y está para muchas partes de la sociedad británica, está dentro de lo que es lo políticamente correcto. Pues es que la ha dejado de ser ese sacrosanto medio de comunicación. Estoy de acuerdo, pero por eso te decía yo que lo que está cambiando la sociedad en Occidente, o sea, está cambiando toda la sociedad, por la globalización, por lo políticamente correcto. Es decir, la sociedad ha cambiado tanto que ahora la BBC está siendo cuestionada y se está hablando de que se va a prohibir que sus periodistas manifiesten sus opiniones en redes sociales, porque eso supone que dejan de ser independientes o que se estigmatizan y que en consecuencia ya no pueden manifestar su punto de vista en una televisión. Bueno, todo eso es consecuencia del cambio de la sociedad, de las redes sociales. Yo creo que en España las televisiones privadas
pues cada una es de su padre y de su madre, pero eso está muy bien, como cada medio de comunicación es de su padre y de su madre, si es que la diversidad es fundamental. Lo que empieza a ser escaso es el espectador, el lector, el oyente, que es capaz de escuchar muchas opiniones, muchas líneas editoriales y crear su propia opinión. Eso es lo que es escaso ya. Jorge, del panorama actual periodístico, ¿con quién te identificas? ¿Quién te gusta cómo lo está haciendo? ¿Me estás hablando de periodistas? ¿Me estás hablando de medios de comunicación? Te hablo de periodistas, de personas, sí. Bueno, pues es que yo me identifico con los de mi generación, porque fue una generación fantástica, es decir, que fueron de verdad periodistas independientes. Alguno que frisa los 50 años, o sea, que ya no es de nuestra generación, pues está haciendo una labor importante en algunos sitios, pero está muy condicionado por el medio. Es que los medios condicionan ahora mucho, es que hay pocos editores ya. Estamos volviendo a una situación que ya se dio en España en la Segunda República, es decir, los editores son fundamentales y la prensa regional española es probablemente la que refleja mejor la pluralidad y la que deja a sus periodistas más independencia. Los últimos editores de verdad que quedan están en la prensa regional. Están en Aragón, están en Galicia, están en Castilla y León, están en Andalucía. Son los últimos grandes editores. Pero el editor, Jorge, como tú y yo coincido, el editor ha sido como ese, de alguna manera, como ese dique de contención entre las presiones del poder y la redacción, exacto, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, claro, fíjate, la prensa regional en estos momentos cada vez está más al albur de las subvenciones públicas por una cuestión por ese cambio que tú mencionabas de la sociedad y ahí el papel del editor, claro, se diluye frente a las necesidades económicas. Coincido contigo, por eso está cambiando tanto el paradigma, es decir, el poder de presión de los gobiernos autonómicos hacia los medios de comunicación regionales, autonómicos, mediante la publicidad institucional, es mucho más fuerte que antes, muchísimo más fuerte. Y en un momento en el que el modelo de negocio de la prensa de papel está desapareciendo para alumbrar otro, que es la prensa digital, pero del que todavía no hay un modelo muy sólido, pues eso está alterando los equilibrios. El periodista tiene que ser una mosca cojonera, tiene que ser como el tábano, eso lo dice Martín Fierro, que acicatea al caballo para mantenerle despierto. El periodista tiene que ser un contrapoder del poder legítimamente constituido. Esa es la misión del periodismo. Por eso la frase de prefiero periódicos sin gobierno que un gobierno sin periódicos. Es que esa es la esencia del periodismo y de la defensa de las libertades del ciudadano, porque el periodista somos intermediarios entre el poder político y los ciudadanos. Somos un dique. Eso es lo que está desapareciendo. Y es consecuencia de muchas cosas. También de las redes sociales, de lo que está cambiando, que es la tecnología. Está cambiando la manera de pensar y de controlar a la sociedad. ¿Qué te ha parecido el tratamiento informativo de la pandemia? Pues vamos a ver, yo intento ser ecuánime. Nos hemos enfrentado a algo que desconocíamos, a algo nuevo. Y yo creo que los políticos han hecho uso partidista de la situación, los medios de comunicación se han dejado llevar por un alarmismo, yo creo que al principio tremendo, luego han ido corrigiendo.
Yo creo que hay un exceso de información. Cuando hay un exceso de información se produce una desinformación. Yo veo los informativos de televisión, escucho de radio, y los de radio son, digamos que más moderados en el tratamiento de la información de la pandemia. Pero es que los informativos de televisión son monográficos. O sea, llega un momento en que ya te abruma tanto que digan tantas cosas de tantos sitios y de cómo están los números, que además son números cambiantes, que al final la gente está desconcertada, no se cree nada y no actúa con responsabilidad. Pero yo creo que tiene mucha culpa la televisión, porque somos una sociedad del audiovisual, somos ya una sociedad de la imagen, ¿no? De imágenes consumidas muy rápidamente, además. Entonces, yo creo que eso no está contribuyendo a la lucha contra la pandemia. Pues en eso de que la televisión tenga cada vez más peso, tú tienes mucho que ver, porque tú fuiste muchos años directivo de UTECA, de la Asociación de Teles Privadas. Sí, yo tuve la fortuna, la inmensa fortuna, como le pasó a Alfonso, que fue uno de los fundadores del mundo. Yo tengo la fortuna de ser uno de los fundadores de Antena 3 Televisión, que coincidió con la ruptura del monopolio público de la televisión. Bueno, ese es un hecho histórico que se vive una vez y que soy muy afortunado, pues como viví la transición, etcétera, etcétera. Y luego, pues, en fin, se me ocurrió eso de UTECA, de que tenía que, igual que existía la patronal de la radio, tenía que existir la patronal de la televisión. ¿UTECA fue una idea tuya? Sí, UTECA fue una idea mía, que además es muy curioso, porque yo en aquel entonces era secretario general de Antena 3 y les puse la idea, y ahí cometí un error. Primero se las puse a Alejandro Echevarría, que era en aquel entonces presidente de Telecinco, sigue siéndolo. Y le pareció una idea fantástica. Y luego cuando se lo dije a un enorme, maravilloso, grandísimo editor como fue Antonio Asensio, me dijo: Jorge, olvídate de eso, mientras yo sea presidente de Antena 3 no voy a someter Antena 3 a los criterios de una patronal. Y entonces se paró. Y luego se creó cuando pasó lo que pasó con el pobre Antonio Asensio y Antena 3 y la entrada de Telefónica por decisión de Aznar. En fin, esa es una historia que está muy contada en un libro, y entonces Alechu le expresó esa idea a el nuevo presidente de Antena 3, que fue un señor que había puesto el accionista mayoritario ya en ese momento, que era Telefónica, y entonces se creó UTECA, y entonces se repartieron los cargos. Un cargo, el director de la oficina técnica, fue nada más y nada menos que para Santiago Muñoz Machado, hoy presidente de la Academia, insigne abogado, que los escritos que hacía UTECA, Carlos hacía él, es que, en fin, eran un ejemplo de lucidez y de buen escrito jurídico. Y luego yo, como secretario general, es decir, los dos fundadores de UTECA, Telecinco y Antena 3, decidieron repartirse los dos cargos ejecutivos de UTECA, y entonces yo fui secretario general de UTECA, y ahí lo que hicimos fue pues lo normal, que fue cambiar una ley, la ley audiovisual, la Ley General de Televisión, que fue una ley nacida del miedo, porque hay que recordar que la decisión de que se crease la televisión privada fue una idea de Manuel Martín Ferrán, que presentó una solicitud de televisión privada y se la denegaron. Se la denegó el gobierno de turno, aduciendo que la Constitución española no decía expresamente que pudiese existir la televisión privada. Y entonces eso llegó al Constitucional, y fue el Constitucional, y el asunto lo llevaron dos hermanos juristas, que uno de ellos terminó siendo presidente del Tribunal Constitucional.
y esa sentencia dijo que la Constitución no prohibía la televisión privada, pero que tenía que ser regulada. Y entonces el gobierno la reguló, pero fue una ley nacida del miedo, porque el poder político tenía miedo a la televisión privada. Y entonces fue una ley que, por ejemplo, decía que el accionista mayoritario de una televisión privada solo podía tener el 25% de las acciones. Con lo cual, claro, se convertían las televisiones en ingobernables, en donde nadie tenía más de la mayoría, del 50%, y entonces pues era muy difícil gestionarlas. Y eso, desde UTECA, pues fuimos cambiando la ley hasta que se hizo pues una ley que no tenía miedo a la libertad, claro, que es lo que también prohibía la entrada de capital extranjero, ¿no? Hasta cierto punto. También tenían pánico a la entrada de Murdoch y demás. Que el 25% tenía que ser máximo accionista, que no podía haber capital extranjero. Bueno, pues todo eso lo fuimos cambiando desde UTECA, y a su vez pedimos pues un modelo de financiación de la televisión pública que no dependiese del ministro de Hacienda de turno, y que por tanto fuese pues un modelo como en toda Europa era en aquel entonces, y sigue siendo, que era un canon, que es un impuesto finalista, es decir, un canon que paga el ciudadano, que ahora está en toda Europa, pues es sobre el propietario de una vivienda, para financiar la televisión pública, y que la televisión pública sea, por tanto, independiente del poder político, que es lo que en España no se ha querido hacer, porque naturalmente los partidos políticos quieren detentar el poder de los medios públicos de radio y televisión, y por eso los entes autonómicos de radio y televisión son propiedad, los maneja el gobierno de turno, sea de la ideología que sea. Sí, porque de alguna manera al final siempre los tienen de alguna manera cogidos, ¿no? Pues claro. Por las partes, claro. Porque ya me contarás cuando UTECA tuvo que ir a ver a Zapatero por el tema de la publicidad, ¿no? Por el tema de la publicidad. Sí. Que Zapatero se portó muy bien con vosotros, ¿eh? Bueno, yo tengo que decir, yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero es el gran culpable de la crispación de la sociedad española. Es decir, la sociedad española hizo la transición, y la transición fue un pacto entre todas las ideologías, comunistas, cristianodemócratas, liberales, socialdemócratas, para perdonar y olvidar. Y Zapatero lo que hizo fue entrar como elefante en cacharrería con la ley de memoria histórica, y la consecuencia de esa actitud son los lodos de ahora, son el nacimiento de Podemos y de Vox, es decir, la radicalización de la sociedad. Ahora, dicho eso, pues efectivamente nosotros conseguimos cambiar la ley audiovisual española por la que es ahora actualmente, y luego que Televisión Española dejase de financiarse con publicidad, es decir, que no compitiese deslealmente, ojo, con todos los medios de comunicación privados, tanto la radio como la televisión y la prensa, porque la publicidad que entraba en Televisión Española y que era el segundo sistema de financiación de radio y televisión española, uno era la subvención directa y otro la publicidad, era una publicidad que competía y que bajaba tanto los precios que repercutía también sobre la prensa. Prueba de ello es que cuando dejó de emitirse publicidad por Televisión Española, se benefició tanto la televisión, en primer lugar la televisión privada, cierto, en segundo lugar la prensa, y en tercer lugar la radio. Ahí están las estadísticas. Es decir, benefició a todo el sistema de medios de comunicación privados, cosa que no ha ocurrido con las televisiones autonómicas ni las radios autonómicas, que siguen teniendo publicidad, y sobre todo publicidad institucional. Correcto. Y eso se hizo con Zapatero, o sea que eso es justo reconocerlo. Yo creo que ahí Zapatero lo hizo bien. Es verdad
que la principal, en honor a la verdad, Zapatero era presidente del gobierno y lo consintió. Pero fue María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta, quien más impulsó ese modelo de audiovisual, el actual, la ley de televisión privada actual. Esa es una obra de María Teresa Fernández de la Vega, que hoy día es presidenta del Consejo de Estado, como sabes. ¿Esos favores luego después tienen consecuencias, Jorge? Yo creo que no, honestamente, yo creo que no. Es decir, mientras yo he sido directivo de Antena 3 y he estado en UTECA, he visto, yo creo que las televisiones privadas, en lo que era la línea editorial reflejada en los programas informativos y de actualidad, que es como, por ejemplo, yo fui el primer director de informativos de Antena 3, se llamaba director de informativos y programas de actualidad. Yo creo que ahí ejercimos un contrapoder de lo que te he dicho antes, del poder legítimamente constituido, porque es que yo creo en eso. Y cuando alguien me ha forzado a eso, pues o yo me he ido, o he dimitido, o me han echado. Pero y Antena 3 en eso, en la época mía, era eso. Y ahora es otra cosa, como es otra cosa Telecinco, pero porque los tiempos han cambiado, insisto. Y porque los editores han cambiado, y no son los de antes. O sea, Antonio Asensio, no te digo ya Manuel Martín Ferrán, que era el factotum de Antena 3, en fin, con La Vanguardia como mayor accionista, con el Conde de Godó. Pues éramos muy... en fin, la consigna era esa, hay que criticar al poder. A la oposición no hay que criticarla, hay que criticar al poder. Porque el poder tiende a ocupar todo. Sí, lo que pasa que, Jorge, lo que pasa que cuando le pasó a Polanco, le pasó a Asensio, cuando se empecinaron en buscar una televisión, al final para eso hay que pagar un precio. Y porque la licencia de la televisión la dan los gobiernos. No, yo te digo una cosa, en fin, a mí hubo un señor que ahora ha vuelto a la política, por cierto, que me dijo, no, es que nosotros hemos perdido las últimas elecciones porque claro, resulta que el PSOE tiene a Prisa como su grupo editorial. Yo le dije, no, estás equivocado, yo creo que es Prisa quien tiene al PSOE para defender sus intereses. Entonces, se quiso hacer lo mismo con Antena 3, que fuese el grupo editorial al servicio del Partido Popular. Bueno, pues con Antonio Asensio eso no se hizo. Por eso pasó con Antonio Asensio lo que pasó. Ya luego son otros tiempos, porque había que quitarle la televisión, la radio a Martín Ferrán para dársela a Asensio. No, eso no, que va. Eso fue una historia muy bonita, ¿no? Ahí estás equivocado. Mira, eso está escrito hay un libro que editó Antonio Asensio Mumbar, es decir, el hijo de Antonio Asensio, sí, en memoria, que es una especie de biografía de su padre. Se hicieron una tirada corta, es un libro de lujo, y se distribuyó entre amigos, familiares y tal. Yo creo que no se llegó a poner a la venta, pero en fin, ahí está escrito la historia de Antonio Asensio y la historia de Antena 3. No, mira, precisamente por esa ley que yo te comenté, en donde el 25% era el capital, el accionista mayoritario no podía superar el 25%, pues las televisiones, si no hacías trampas, pues las televisiones difíciles de gobernar. Entonces, ¿por qué salió Manuel Martín Ferrán y Godó y tal? Pues porque Antena 3 se fundó a ver si me acuerdo las cifras, me parece que fueron a ver, es que me bailan las cifras y a lo mejor aquí me voy a equivocar. Bueno, digamos X capital social, y se desembolsó la mitad, y esa mitad nos la comimos en 5 días. O
sea, bueno, poner en marcha una televisión 10.000 nacional. millones de pesetas, ¿puede ser? 10.000. Puede ser que fuera 10.000 millones de pesetas y se desembolsaron 5.000. Esos 5.000 millones, pues enseguida nos los comimos. Y entonces hubo que decirle a los accionistas que tenían que desembolsar el otro 50%. Y eso ya costó. A muchos accionistas les costó desembolsar su parte correspondiente. Bien, y entonces se desembolsó, pero nos volvimos a comer enseguida. Bien, ¿qué pasó entonces? Que necesitábamos dinero. Y Manuel Martín Ferrán, esto que te voy a contar está en los libros, pero en fin, no es muy conocido. Entonces Manuel Martín Ferrán empezó a pedir a los bancos créditos. Y los bancos se los negaron, aduciendo pues que eran un negocio de riesgo, que patapín, pues cosas normales por otro lado. Y entonces el único que le dijo, sí, yo os doy el dinero que necesitáis, fue Mario Conde, en aquel entonces presidente de Banesto. Y puso una condición: yo os doy el dinero, pero quiero un porcentaje en el Grupo Godó, editor de Vanguardia. Bien. Y entonces Javier Godó firmó un preacuerdo aceptando esa condición, que a cambio de un crédito de X millones de pesetas, para que Godó pudiese seguir manteniendo el porcentaje de Antena 3 que tenía y aportar, por tanto, lo que le correspondía, a cambio de eso entraba una sociedad que creaba Mario Conde en el capital de Godó, del Grupo Godó. Bien, ¿qué pasó? Que cuando Godó, por eso lo que te voy a ir contando es muy importante y está en un libro, cuando Godó volvió a Barcelona y contó esto, hubo un señor que entonces seguía mandando mucho en Cataluña, te puedes imaginar quién fue. Narcís Serra, quizás. Ese fue el segundo. El primero que dijo, de ninguna manera el señor Conde va a entrar en el capital de Vanguardia, fue el presidente de la Generalitat. El señor Pujol, nada más. Claro, dijo, de ninguna manera. Vamos, pero que no, ¿cómo se te ha ocurrido firmar este preacuerdo? De ninguna manera. Olvídate, dice, sí, pero es que yo necesito dinero. Bueno, pues entonces no te preocupes, que la Caixa te dejará un crédito. Es verdad. Bueno, entonces, es verdad. verás, sí, no termina aquí la historia. Entonces, pasaban los meses y ese crédito de la Caixa no llegó. No llegó. Y Creo entonces, que eran 6.000 millones de pesetas. Sí. Y entonces, Godó vio que no le llegaba el dinero y que por otro lado le había dicho Pujol que el acuerdo con Conde no, y entonces había roto con Conde, y Conde le sentó como una pata en la barriga, cosa lógica, que un preacuerdo que había firmado se rompiese unilateralmente. Bueno, y entonces, como mientras tanto Antena 3 seguía necesitando capital, Manuel Martín Ferrán consiguió una nueva reunión de Godó con Conde. Y entonces se volvió a firmar un segundo preacuerdo, pero ya las condiciones de Conde habían cambiado. Ya no era un porcentaje, digamos, un 0,5 o un 2% del Grupo Godó, no, ya lo dobló. Dijo, sí, ahora el doble quiero del Grupo Godó. Y Conde y Godó volvió a firmar ese preacuerdo. Y volvió a Barcelona, lo contó, y entonces ya Narcís Serra y Godó y Pujol dijeron, de ninguna manera, esto de ninguna manera. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿No te hemos dicho que no? Sí, bueno, me habéis dicho que no, pero yo no he tenido el crédito de la Caixa. Y entonces ya le llegó el crédito. Pero ya fue tarde, porque Conde rumió su venganza. ¿Y qué hizo desde la ruptura del primer preacuerdo? Pues fue ir tocando a los distintos accionistas de Antena 3 y comprándoles sus acciones por bastante más de lo que valían. Y entonces, celebrándose una Junta General de Accionistas, que la celebrábamos
siempre en el mes de julio, en Antena 3, empieza la Junta, presidida por Godó, y de repente pide la palabra a un señor, esto es histórico, están las actas, los podéis comprobar, se levanta y dice, perdón, quiero que esta Junta se declare ilegal, esta Junta General de Accionistas de Antena 3 Televisión se declare ilegal porque los que presiden la Junta no tienen la mayoría del capital. La mayoría del capital la tengo yo. Aquí está el documento que la acredita. Y entonces era un documento en donde efectivamente ante notario los nuevos accionistas mayoritarios de Antena 3 habían dado los poderes a Mario Conde. Y entonces esa Junta General de Accionistas se tuvo que desconvocar, se tuvo que suspender, porque ya estaba reuniéndose, y apareció el accionista mayoritario, que era Conde. Y Conde había, en su estrategia, había ofrecido a Antonio Asensio, presidente del Grupo Z, le había ofrecido la presidencia de Antena 3 y le había otorgado un crédito a través de una sociedad de Banesto para que adquiriese Antonio Asensio un 25% del capital de Antena 3, con un crédito que le otorgó Banesto, una empresa de Banesto, más el otro 25% que también había conseguido Mario Conde de otros accionistas, ya tenían el 51%. Y por eso se pudo suspender esa Junta General de Accionistas. Y entonces le había ofrecido el crédito, ser propietario del 25% y ser presidente de Antena 3. Con un argumento además que es verdad. Le dijo, a ti te habían prometido una licencia de televisión privada y al final no se la dieron, que esa es otra historia. Claro. O sea, cuando se convoca el concurso de la televisión privada, consecuencia de esa ley que dice el Constitucional que se tiene que hacer para que exista televisión privada en España, se otorgan 3 licencias. Y las 3 licencias que el gobierno comprometió una vez presentados los proyectos fueron el de Antena 3, el de Telecinco, el de Antonio Asensio, y el de Jesús de Polanco. Esas eran las 3 licencias que se iban a haber otorgado. Las 3 licencias. Una para Antonio Asensio, otra para Godó, o sea, Antena 3, y otra para Jesús de Polanco. Pero de repente, y también es historia, esto que te digo es verídico, todo lo que te estoy contando, entonces de repente Felipe González recibe una llamada telefónica de su amigo Bettino Craxi, a la sazón presidente secretario general del Partido Socialista Italiano, del PC, y presidente del Consejo de Ministros de Italia. Y le dice, caro Felipe, ti chiamo per dirti una cosa molto importante, que tienes que dar una licencia de televisión privada ahora que vais a fallar el concurso para Berlusconi. Para Silvio Berlusconi. Pero ¿cómo? ¿Quién es Silvio Berlusconi? Ma caro, tu non sai chi è Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi è su emitenza, el que tiene televisión privada. Pero ¿cómo? Bueno, ¿y qué? Dice, pero no sabes que él es el que financia, es uno de los financiadores del Partido Socialista Italiano. ¿De dónde te crees que llegan los dineros legítimos que el Partido Socialista Italiano transfiere para que el Partido Socialista Español se fortaleciese en los primeros años de la transición? Pues del señor Berlusconi. Y entonces, claro, le puso en un aprieto a Felipe González. Y entonces se decidió que la tercera licencia a Godó no se le podía quitar porque la respaldaba Pujol,
Claro, ¿quién le negaba a Pujol en aquel año una petición? ¿Comprendes? Exacto. O sea, Pujol estaba apoyando la licencia para Antena 3 porque el accionista mayoritario de Antena 3 era un catalán y nada menos que el editor más importante de Cataluña, Godó. Bien. Luego, ¿quién se la negaba a Jesús de Polanco? Entonces, el más débil de los tres, que ya estaban acordadas, era Antonio Asensio, que además, oye, es también catalán, no va a ser 2 licencias para 2 catalanes y tal, y entonces se metió es más, Jorge, de Bettino Craxi, se la dieron a Telecinco. Esa es la historia, ¿comprendes? Es que Antonio Asensio le habían dicho que ya estaba hecho, es decir, Sí, Antonio, vamos a ver, el que gestionó todo eso de que hubiese una para Antonio Asensio, pues era un periodista que además era que yo trabajé con él, tuve el honor de trabajar con él, que era Carlos Luis Álvarez, Cándido es él, y era muy amigo de Felipe, y entonces Felipe le había dicho, que no te preocupes, dile a Antonio Asensio que una licencia va a ser para él, pero se metió por el medio Bettino Craxi y su petición, y entonces cayó el más débil, que era Antonio Asensio, claro. Y se la dieron a Telecinco. Claro, entonces Antonio tenía verdaderas ganas de tener una licencia de televisión privada y se quedó sin ella, y entonces cuando de repente un día le llama Mario Conde y dice, oye Antonio, a ti te quitaron, no te dieron una licencia que te habían prometido, pues sí tal, ¿quieres ser presidente de Antena 3? ¿Cómo? Que si quieres ser presidente de Antena 3, pues ¿cómo lo voy a querer? Pero si eso es imposible. Dice, no es posible, ven que te cuento. Entonces le dijo lo que estaba haciendo. Y entonces llegó Antonio Asensio, que fue la gran revolución de Antena 3, porque claro, llegó con dinero, ¿comprendes? Sí. Es que llegó con el respaldo de Banesto. Entonces salimos de la penuria, y Antonio Asensio invirtió en nuevos programas, tal, y claro, por eso fue el gran salto de Antena 3. Cuando él llegó, los informativos de Antena 3 empezaban a tener prestigio. Y como yo decía, digo, a mí no me interesa que me vea con todo respeto la señora María. Yo quiero que nuestros informativos sean influyentes, que influyan sobre las clases dirigentes y las que crean opinión. Eso es lo importante para un medio de comunicación. Y eso ya lo estábamos consiguiendo. Y luego, claro, llegó Antonio Asensio con dinero, nuevos programas, tal, y entonces es cuando el gran salto de Antena 3. Y pasó a convertirse en la primera. Y la radio era la más escuchada en ese momento. Y la radio esa fue la obra empezada y terminada de Manuel Martín Ferrán, ¿comprendes? Y Antena 3 Televisión nació con el prestigio de Antena 3 Radio. ¿Tú sabes por qué se crea la Antena 3 Radio? También te lo cuento. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 47. 47, o sea que eres joven. Todo lo que yo te estoy diciendo, tu editor, Alfonso, te lo podrá corroborar. Seguramente. Mira, ¿qué te iba a decir? Esto viene por qué era. Antena 3 Radio. Ah, sí, Antena 3 Radio. Yo te he dicho antes que lo que quiso fundar Manuel Martín Ferrán fue una televisión. Y entonces el proyecto que ellos presentaron al gobierno de Felipe González fue una televisión privada que se llamaba Antena 3 de televisión. Pero entonces se lo denegaron, aduciendo que la Constitución no contemplaba que existiese en España televisión privada. Y entonces lo que hizo esa sociedad, en donde estaba Manuel Martín Ferrán, los hermanos que eran los abogados que llevaron el pleito hasta el Constitucional, y uno de ellos llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional, Manuel, sí, ya me acordaré. Ya me acordé, yo también los estoy buscando y no me salen, ahora me van a salir. Y Rafael que trabajaban con Godó, muy cerca de Godó. Sí, claro, eran los abogados de Godó. Claro. Eran los abogados de Godó porque tenían despacho en Barcelona. Eran andaluces los dos. Ya no saldrá, ya nos vamos a acordar. Bueno, ya saldrá. Era Rafael
el pequeño y Manuel el mayor, que Manuel fue el que llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional. Bueno, pues entonces, mientras llevaban el pleito de la televisión, dijeron, bueno, pues para entretenernos vamos a optar a las emisoras de radio de frecuencia modulada que se van a convocar en toda España. Y entonces se presentaron a emisoras de radio de FM, con el mismo modelo de sociedad que tenían para la televisión y debían presentar a la televisión, en donde los accionistas eran grupos de prensa. Grupos de prensa. Era Vocento, que no se llamaba Vocento en aquel entonces, que era Prensa española. No, Prensa Española eran unos accionistas, igual que La Voz de Galicia era otro de los accionistas, y en Baleares otro grupo, eran grupos editoriales. Y el Correo. El Correo español. El Grupo Correo, tal. Entonces, ese era el modelo para televisión. Y entonces, ante la negativa y la vía judicial para tenerlo, pues mientras tanto, para entretenerse, esa sociedad se dedicó a solicitar, como tal sociedad, las licencias de FM que se iban convocando en distintas partes de España. La primera licencia que le dieron fue una licencia de FM en Sevilla. Por eso, digamos que la emisora constitucional de Antena 3 Radio fue la emisora de Sevilla, que fue la que solicitó esa sociedad, más ABC de Sevilla. Y luego, cuando ya tuvieron suficientes emisoras, cuando empezaron a emitir en cadena, con un augurio de que iban a fracasar, porque la FM era una frecuencia que solo servía para emitir música. Eso es lo que decían los técnicos. ¿Cómo van a hacer ustedes una radio generalista con unas frecuencias que no es onda media ni onda corta y que solo sirve para la música? Y fíjate, luego llegó a convertirse el último estudio de DGM, antes de que pasase lo que pasó con Godó y que la comprase la SER, Polanco. Llegó a ser la primera radio España, Antena 3 de radio. Esa es la historia. Una pena que se la quedara Polanco, porque al final, en 2 años... No, es que se la quedó para cerrarla. ¿La cerró? ¿Comprendes? Es que él la compró para cerrarla, para que no le hiciese competencia a la SER. Claro, eso fue la tragedia. Eso lo cuenta muy bien Federico Jiménez Los Santos. O sea, el antenicidio. Es que dices, bueno, la compra para mejorarla y no, es que la compró para cerrarla. Eso lo cuento mejor yo en un libro que se llama Sobre la historia de Prisa, y que te voy a hacer llegar un ejemplar. Y vas a ver. Pues mándamelo. Vas a ver cuál fue, bueno, una historia que tú conoces. Pues, Jorge, ha sido un placer. Gracias por dedicarnos este tiempo. Eres una leyenda viva del periodismo, y es un placer hablar contigo. No, soy un afortunado de esa generación de grandes periodistas como Alfonso Rojo, como mucha gente. Es que yo soy un afortunado. Yo solo puedo dar gracias de que me ha tocado vivir y ejercer como periodista en una etapa que es irrepetible, que es salir de una dictadura, una transición, una constitución y una democracia. Por eso me fastidia que se esté rompiendo esos pactos de la transición. En fin, a ver si... Bueno, de alguna manera algunos rendimos homenaje a todos vosotros que estuvisteis en esa lucha. Muchas gracias. Yo, de todas formas, como soy optimista, yo siempre digo la frase de Bismarck, qué fuerte es España, porque los españoles llevan muchos años intentando romperla y todavía no la han roto. Efectivamente. Espero que siga